Estuvo reunida ayer, jueves, la Junta Metropolitana. ¿Cuáles fueron los temas y qué conclusiones se pueden contar? Bueno, Javier, la verdad es que estamos en una coyuntura muy especial en relación con el sistema de transporte público. La Junta tenía ayer un enfoque específico vinculado a la contingencia que estamos previendo de cara a la terminación del contrato de concesión con el operador Metro 5 Plus, quien viene operando desde hace muchos años este sistema de transporte masivo. Entonces, esto sumado al anuncio en noviembre de la disolución y liquidación de Metrolínea, que está en tiempos de nombrar su agente interventor, de ir a asamblea y nombrarle agente interventor, hace que el área metropolitana tenga que citar a la Junta para tomar las decisiones administrativas correspondientes que permitan, como en el caso de ayer, perfilar una situación de emergencia o de alteración grave o de afectación grave en la prestación del servicio de transporte público como servicio público. Entonces, un poco lo que ayer, primer punto de la agenda fue cómo determinar, hacer una presentación de un proyecto de acuerdo metropolitano que ponga a los 4 alcaldes en sintonía con que en efecto hay una alteración o un riesgo de alteración grave del servicio y por tanto se debe adoptar la contingencia que estamos ejecutando desde el mes de noviembre de 2024. El segundo punto que abordamos fue la presentación de un esquema operativo que lo único que hace es intentar en esta transición, en la salida de Metro 5, mantener vivo la modalidad de transporte del sistema de transporte masivo. Es decir, que sigamos operando las estaciones que están habilitadas y garanticemos el uso de la troncal. Teníamos otros dos temas, el de tarifa y el del convenio de cofinanciación con el Ministerio de Transporte, pero no logramos abordar estos dos últimos, entonces quedó suspendida y la retomamos la próxima semana. Bueno, hay digamos, una fecha importante de la cual pues ustedes están muy atentos y los usuarios también, y es el 26 de febrero, porque ese día pues se acaba el contrato con Metro 5 Plus. Entonces, hace algunos días usted mismo había anunciado que se están haciendo las gestiones para poder tener unos buses alquilados. ¿Eso se discutió en la Junta o cómo va eso? Sí, se discutió en la Junta. Claro, esta operación tiene un alto nivel de complejidad, Javier, porque pues la gente supone que un sistema de transporte se monta y se desmonta de un día para otro. Y esto, por supuesto, tiene un nivel de complejidad. Son decisiones que se debieron haber tomado hace mucho tiempo, en mi opinión, y que ahorita se lanzan con autoridad los alcaldes y en general la Junta Metropolitana a asumir y esto implica una serie de actuaciones coordinadas que tienen que llevarse a cabo desde lo jurídico, desde lo financiero, desde lo operativo, desde lo institucional. Entonces, no es cualquier tipo de decisión. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos intentando? Con los diferentes actores, buscar cómo armonizamos y cómo generamos una sinergia, entendiendo que no vamos a lanzar un sistema de transporte masivo nuevo, sino que vamos a utilizar lo que ya tenemos hoy, las capacidades que tenemos hoy probadas, y vamos a intentar con eso que hoy tenemos, más unos ajustes del esquema operativo y de reorganización, vamos a intentar mantener vivo el sistema. Y en ese lapso de tiempo, mientras logramos hacer esa transición, formular el nuevo esquema o el nuevo sistema de transporte masivo. Entonces, un poco esto, Javier, implica que estamos trabajando en varios frentes. Un frente legal para poder ir cerrando temas legales que están vigentes con respecto al sistema de transporte masivo y Metrolínea. Un tema financiero que permita determinar cómo los alcaldes se van a vincular en la operación de este nuevo esquema transitorio que estamos proponiendo, y un frente operativo que debe garantizar un CAPEX, es decir, una flota, y un OPEX, es decir, una operación. Entonces, esos tres frentes se están trabajando y ayer se conversaron durante la Junta Metropolitana. Hay una pregunta que han estado haciendo a través de las redes sociales aquí en Metropolitano Director y es, hay muchos usuarios que están utilizando el sistema de buses
convencionales que están haciendo la complementariedad en este momento con el sistema masivo, ¿sí? En ese que van a los barrios y entran en algunas estaciones como en Provenza. Pase lo que pase, el 26, esa oferta de la complementariedad va a continuar o también se ve afectada. La oferta de complementariedad y de integración se va a mantener. ¿Por qué? Primero porque el transporte público colectivo del área metropolitana es un activo de la ciudad. Es decir, las empresas transportadoras son importantes, son relevantes, son fundamentales en el esquema de la operación del sistema completo de transporte, pero ellos son una modalidad. Entonces, esa modalidad de transporte no desaparece, continúa. Y nuestra expectativa es que la otra modalidad, que es el masivo, se logre estabilizar un poco, porque la operación hoy del masivo no tiene las garantías que debiesen tener para operar con esa estabilidad que necesita. Entonces, nuestra primera tarea en esta cirugía de alta complejidad es lograr la estabilidad del masivo, teniendo un CAPEX, es decir, unos buses, y teniendo un OPEX, es decir, una operación garantizada, y por su parte, un TPC que mejore, que reorganice su operación en los barrios para que puedan seguir trabajando en integración y en complementariedad con un masivo que en este momento está en su mínima expresión y que nuestra voluntad es garantizar que se estabilice y vaya gradualmente mejorando su operación en términos de tiempo y capacidad transportadora. Sobre la tarifa, por ahí lo mencionó usted en una respuesta anterior y digamos que uno pensaría que es obvio que no se modifique la tarifa en este momento cuando el servicio no es el mejor, pero ¿se ha pensado en algo sobre la tarifa? Claro, la tarifa tiene muchos elementos, Javier, y hoy lo que más nos interesa es pensar en que se necesita una tarifa unificada en el sistema de transporte, porque si tú quieres tener integración, complementariedad con TPC, lo más cómodo para un pasajero es simplemente saber que con un solo pasaje yo me puedo mover por todo el Total. sistema. Pero Mm. si no tengo esa certeza, yo no voy a tener un incentivo para subirme al sistema de transporte. Entonces, un poco el tema de tarifa va a cruzar por la necesidad imperiosa de trabajar hacia la unificación y hacia el control del recaudo, porque si tú no controlas el recaudo, las reglas de juego entre TPC y masivo no van a estar claras. Entonces, es un primer elemento en el que queremos hacer énfasis. Sin embargo, hoy no estamos aplicando una tarifa unificada, sino una tarifa diferencial, porque los transportadores en las mesas que hemos tenido han solicitado que tengamos tarifa diferencial para combatir mototaxismo o transporte ilegal. Lo siguiente de la tarifa es que hay que tener claro que la tarifa que hoy se está cobrando no es la tarifa de lo que cuesta tener en operación el transporte masivo. Es Sí. decir, si lo lleváramos a los costos reales, la Pérdida. tarifa del masivo tendría que ser cercano a los 4.100 pesos y hoy está cobrando 2.800. Ese diferencial, que son 1.300 pesos, es de alguna manera un déficit acumulado que históricamente ha venido pagando la ciudad de Bucaramanga. Entonces, son dos observaciones que me parece que en este momento son pertinentes y hacia donde tenemos que ir trabajando. Unificación de tarifa, control de recaudo y manejo del déficit. Manejo del déficit para que el déficit acumulado no nos vuelva a hacer nuevamente entrar en crisis en la prestación del servicio. Bueno, la Junta Metropolitana quedó suspendida, se va a reactivar la próxima semana y el punto más importante es declarar como una emergencia, una especie de emergencia. ¿Qué herramientas le da al área metropolitana como autoridad de transporte y a Metrolínea esa declaratoria? Básicamente lo que estamos buscando, también para dar claridad sobre esto, es poder tomar las decisiones administrativas, los actos administrativos de declaratoria de medidas excepcionales frente a las diferentes modalidades de transporte. Uh -huh. Esto nos puede permitir a nosotros hacer ajustes a esquemas operacionales, nos puede permitir dar autorizaciones transitorias de operación, como lo pensamos hacer con Metrolínea, que tenga una autorización transitoria de operación. Y esto no significa que Metrolínea no se vaya a liquidar, Metrolínea se va a liquidar, pero en el entretanto del nombramiento
de que se nombre el agente liquidador, lo que nosotros necesitamos es que Metrolínea haga tres cosas. Uno, resuelva el convenio de cofinanciación que firmó hace más de 15 años con el gobierno nacional, que se liquide. Y dos, que haga el ejercicio de arreglo de las estaciones, de rehabilitación de las estaciones. Y eso es un proceso gradual. Y lo tercero, que nos sirva a nosotros como operador, dado que se va a Metro 5, que entre como operador y nos permita administrar una flota de buses rentados que, por supuesto, no son nuevos, porque esto es una contingencia. Seguramente vamos a tener buses nuevos en algún momento, pero ahorita en el mercado un bus nuevo se demora entre 6 a 9 meses en llegar desde que se hace la compra. Entonces, venderle a la gente la idea de que va a haber buses nuevos, pues no. ¿Por qué no? Porque esto es una contingencia, porque esto es una situación sobreviniente que se ha venido acumulando, es cierto, pero que hasta el mes de noviembre se genera una certidumbre y después el anuncio de Metro 5 de salir como operador también, entonces, desencadena una serie de necesidades. Entonces, para resumir un poco sobre esto, Javier, lo que más nos interesa a nosotros es ser muy transparentes con los ciudadanos y con los diferentes actores y decirle que lo que estamos haciendo es básicamente tener una contingencia que nos permita mantener vivo el sistema de transporte masivo, que nos permita fortalecer la capacidad operacional de las empresas transportadoras y que trabajemos en estos meses en la formulación del nuevo, de la estructuración técnica, legal y financiera del nuevo sistema de transporte metropolitano. Eso es básicamente. Sí, y eso está en desarrollo y por eso queríamos tener esta conexión con John Manuel para ir actualizándonos día a día de lo que está pasando. Esto es muy importante que la gente lo entienda para que no se sorprenda con decisiones y se contextualice realmente de lo que está pasando en la reorganización del transporte público en nuestra ciudad. Estaremos atentos, John Manuel, muchas gracias, pero no lo puedo dejar ir sin hacerle A una ver. pregunta sobre el pico y placa, porque finalmente se logró algo. Claro, lo logró un juez, casi que fue por obligación, pero es una buena noticia que el pico y placa ahora esté unificado, por lo menos en 3 municipios, porque Girón todavía no lo ha anunciado. Desde el punto de vista como autoridad de transporte, ¿qué análisis hace y cómo ve que ahora la ciudad tenga un pico y placa unificado? Bueno, Javier, yo creo que las ciudades, la gente que piensa que las ciudades son estáticas y que los sistemas son estáticos están equivocados porque las ciudades son sistemas abiertos y permanentemente estas ciudades conurbadas que hacen parte, por ejemplo, de un área metropolitana, deben estar haciendo permanentemente ajustes a decisiones. Y esto es una medida que además de ser requerida por el juez, es probable que permita reducir el número de vehículos transitando. Por supuesto, ya sabemos por algunas mediciones que estas medidas también pueden inducir la compra de vehículos, pero nosotros creemos que con una estabilización del sistema de transporte masivo, con una oferta que pueda mejorar, eventualmente personas que pueden elegir usar el vehículo o comprar vehículo podrían estar utilizando sistema de transporte masivo. Entonces yo creo que la suma de medidas de restricción, pero por otro lado de una oferta de mediana calidad o de una calidad razonable, podría empezar a generar los efectos que estamos buscando, que al final, ¿cuál es? La reducción de la congestión vehicular en las calles, pero por otro lado, atacar el transporte ilegal, que es el propósito que ha perseguido el juez. Nosotros queremos descongestionar, promover el transporte legal y reducir el transporte ilegal. Yo creo que la medida la tenemos que evaluar, pero es un paso más en este proceso de ensayo y error de medidas de política pública que se deben utilizar para mejorar la movilidad metropolitana. Bueno, muy bien. Esa es también una noticia que la gente tiene que entender cada vez más, por eso estamos en esa pedagogía de que el pico y placa ahora es igual al de Bucaramanga, en Florida Blanca, en Piedecuesta, y estamos esperando que Girón también tome esa decisión en el contexto de la orden del juez 15 administrativo. Director, muchas gracias por estos minutos, por ayudarnos a entender el tema de la reorganización del transporte público en la ciudad. Muy amable. Javier, gracias a ti. Me excuso por el ruido. Estoy por aquí en Florida Blanca, Se escucha súper bien. en el café de Nepo, y hay bastante ruido, pero te doy las gracias porque esto nos permite seguir interactuando con los ciudadanos y sobre todo
explicar que esto que estamos haciendo son medidas contingentes, que esto es un paciente que está como, para poderlo explicar en términos coloquiales, en cuidado intensivo. El sistema de transporte masivo está en cuidado crítico y lo que estamos haciendo es tratar de pasarlo a cuidado intermedio. Después de que esté en cuidado intermedio, tenemos que intentar pasarlo a otro nivel hospitalario y de allí tratar de darle salida. Entonces estamos escalando paulatinamente para sacarlo de cuidado crítico y que no se nos muera a cuidado intermedio, para que la gente un poco entienda conceptualmente qué es lo que estamos intentando hacer en este momento, Javier. Oiga, qué buena analogía, sobre todo entendiendo que el director del área metropolitana es de profesión médico y está justamente liderando esta cirugía que se le está haciendo al De alta transporte. complejidad. Sí. Así es. Muchas gracias, John Manuel. Un gusto, Javier. Un saludo para todos.